Bien, Dios bendiga. Aquí estamos grabando para subir a YouTube, para compartir por Facebook. Y bueno, orando como siempre al Señor que esté tocando las almas. Amén. Así que como siempre hemos de encomendarnos en las manos del Señor, vamos a hacer una oración para encomendar todo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos venido a escuchar su palabra, no otra cosa, no palabra de hombre, ni que se le agregue ni se le saque. Amén. Bendito Padre, precioso eres tú, Señor, y alabado sea tu nombre. Padre Santo, gracias te damos por este día, Padre precioso, Dios de la gloria, por tu misericordia, por tu amor, mi Señor. Padre Santo, por la paciencia, Padre precioso, Dios de la gloria que tú tienes para con los santos, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor bendito, Padre, gracias te damos, Señor. Padre Santo, nos encomendamos en tus preciosas manos, pues hemos venido a escuchar tu palabra, Señor, y te rogamos que seas tú obrando, mi Señor, en la mente, el corazón, en la vida de cada uno de los que disponen su corazón para escuchar esta palabra, Padre Santo bendito, que vamos a hablar, Señor. Padre, te rogamos que seas tú hablando a través de la boca de esta sierva inútil, Señor, por lo cual yo ato y amarro mi carne y llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Y te ruego que seas tú hablando primeramente conmigo, Señor, exhortando, reprendiendo, Padre, confrontándonos, mi Señor, con nuestra realidad espiritual, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, para que realmente, Padre, todos podamos sacar, Padre Santo bendito, provecho para edificación de tu preciosa palabra, Padre, porque realmente venimos a escuchar tu palabra, Señor. Como decía tu pueblo, palabra de Dios y no de hombre, Padre Santo. En el nombre de Jesús necesitamos que tu palabra sea ministrada sobre nosotros, mi Señor. Padre, te rogamos que seas tú obrando, Señor. Padre Santo, que esta palabra, mi Señor bendito, Dios de la gloria, pueda llegar a todo aquel que la quiere y la necesita, Señor, y que aún, Padre, si es tu voluntad, Señor, tú estés rescatando almas, mi Señor, rescatando almas del error, Padre Santo, despertando libre entendimiento y limpio entendimiento, Padre Santo bendito, para acercarse a ti cada día más, mi Señor. Te rogamos que también tú estés ministrando sanidad en todo aquel que la necesita, Padre, pero también entendimiento, Padre bendito, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, para salvación, Padre bendito, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te rogamos en esta hora que seas tú alzando tu mano buena y fortaleciendo a todo tu pueblo, Señor, a todos tus siervos, Señor. Renueva la fe, mi Señor, renueva la fe, aumenta las fuerzas para seguir adelante, Padre, y ayuda a cada uno de los tuyos, de los siervos, de los que están trabajando, Padre, a poder, mi Señor, dejar realmente las cargas en tus manos, mi Señor, a poder despojarse de todas las cosas para que realmente los corazones de todos tus siervos estén limpios, agradables a ti, Señor Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Así como tú, mi Señor, mandaste a Jeremías, Padre, a convertirse para que tú lo restaures, mi Señor, ayúdanos, Padre, para que cada día, Señor, podamos convertirnos a ti, Señor, y tú nos estés restaurando, que podamos, mi Señor, bendito Padre, desligarnos, mi Señor, de todas las obras de las tinieblas que vienen y golpean, Padre precioso, Dios de la gloria, nuestras vidas, mi Señor, para que realmente esas obras sean infructuosas, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos que seas tú hablando con cada uno, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Vamos a compartir varios pasajes, pero vamos a empezar compartiendo el Salmo 19. Salmos 19. Salmo del rey David. Precioso el Señor. Salmos 19. Amén. Me han preguntado por qué no ponemos nuestro rostro en las filmaciones, ¿no? ¿Por qué no aparecemos nosotros? En realidad, bueno, puede ser, ¿no? Quizás un poco de... No tengo el menor interés en sacar mi cara, que quizás algún día solo envío un saludo, pero realmente he podido ver y por experiencia propia, ¿no? Que aquel que realmente dispone el corazón para recibir la palabra no tiene tiempo de estar mirando un video porque sus ojos van a estar en la palabra, verificando y corroborando todo lo que se habla, lo que se dice, ¿verdad? Y bueno, muchos
lo miran por YouTube, por Facebook, y bueno, hay una imagen fija ahí que si quieren la pueden mirar y son esas plantas, ¿no? Pero cuando hay algo en movimiento o hay una persona quizás, muchas veces el diablo astuto, ¿sí?, nos desvía con esas cosas. Entonces, creo que no, ni siquiera es necesario, ¿verdad? Una imagen, un movimiento. Simplemente creo que todo aquel que realmente dispone su corazón para recibir va a estar muy ocupado como para estar mirando nuestra imagen. Amén. Así que bueno, vamos a comenzar a compartir ahí el Salmo 19. Dice, las obras y la palabra de Dios. Amén. Dice, Salmo de David al músico principal. Dice ahí, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Amén. Aquí, en estos versos, ¿sí?, resalta la gloria de Dios, el poderío, la sabiduría, ¿no? Nosotros creo que ni estando años pensando para poder crear algo, podíamos hacer algo tan hermoso y tan perfecto como solo Dios puede hacerlo. Amén. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quién no se ha deleitado mirando el cielo en la noche, por ejemplo, ¿no? Cuando todas las estrellas brillan, no todas brillan con la misma intensidad, no todas tienen el mismo tamaño, a veces tienen formas, ¿no? O sea, ubicamos formas con las estrellas, la Vía Láctea, o sea, creo que a todos en nuestra vida nos ha pasado deleitarnos o maravillarnos observando el cielo. Muchas veces las nubes, el sol, cuando nos deleitamos, ¿verdad?, en eso. Ahora, realmente le damos la gloria al Señor, ¿no? O sea, es algo maravilloso, pero bueno, muchos le dan la gloria a la naturaleza, digamos, ¿no? Ciertamente se olvidan de quién la creó. Bendito el Señor. Así que ahí dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Sí? O sea, el Señor creó el cielo, las estrellas, el sol, la luna, puso sus leyes ahí, ¿no? ¿Verdad? Porque, o sea, no empieza un día sin que termine el anterior. Un día, dice, emite palabra a otro día. No ha sucedido que sean 2 días. Se imagina que pueda haber, o sea, que sea la noche pero que ya haya empezado el día. Es algo como medio, ¿no? A nadie se le ocurre, ¿verdad? Entonces, o sea, Él puso sus leyes, ¿sí? El sol tiene su período, su recorrido, la luna el suyo, la luz, todo, la luz del sol que llega a todo lugar, aquellos que no tienen luz toman del sol, o sea, reflejan, todo lo que el Señor ha preparado, ¿verdad? Entonces dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. O sea, no hay algo que nos pueda hablar más que la creación del Señor que está delante de nuestros ojos, ¿verdad? Allí en Romanos 1, cuando habla de la culpabilidad del hombre también, nos hace notar, ¿verdad?, que toda la creación está delante de nosotros. La perfección de todas las cosas creadas por Dios. No hay palabras, no hay palabras. ¿Quién? ¿Sí? Hay teorías que el hombre puede inventar para no creer, pero también en los Salmos dice, ¿no?, que allí los malvados se romperán las ataduras porque no quieren
a Dios, no quieren creer en Él ni adjudicarle la gloria, amén. Pero bueno, nosotros somos otro tipo, amén. A Él tenemos que darle la gloria y la honra, ¿sí? Y bueno, y aquí vemos, dice, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Pero luego dice también, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, porque ese es el lenguaje, ¿sí? Porque más allá de eso, todos aquellos que creemos y amamos al Señor, hablamos en todos los lenguajes, ¿sí? No hay un lenguaje, no hay un idioma, digamos, en el cual no se conozca la creación y a Dios el Creador. Que lo quieran tomar o no, bueno, eso es tema de ellos, pero realmente todo el mundo en el lenguaje que hable sabe que Dios es el creador y existe, ¿verdad? Así que bueno, dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dice, en ellos puso tabernáculo para el sol en los cielos, ¿verdad? Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. ¿Sí? El sol sale todos los días, ¿no? La tierra gira, todas estas leyes hermosas, ¿no? Que el hombre ha ido estudiando y adjudicando a distintas cosas, las ha puesto el Señor. Todo es creación del Señor, ¿verdad? El hombre en su locura intenta explicar las cosas, pero todo lo hace el Señor y lo ha hecho el Señor, amén. Así que dice, en ellos puso tabernáculos para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor, amén. Entonces imaginemos, ¿verdad? Si el sol sale, y realmente como dice, y nada hay que se esconda de su calor, porque cuando el sol sale, su luz y su calor llega a todo lugar, ¿verdad? Aún, por ejemplo, en las sombras se nota el calor del sol. Cuando el sol calienta, amén. Entonces, aquí en estos versos, el salmista, ¿no?, exalta la gloria del Señor y la sabiduría inexplicable, inentendible en muchas cosas, ¿no?, de toda la creación, ¿verdad? Y luego, que vamos a seguir leyendo, en el versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Y nos detenemos ahí. Amén. Entonces, nosotros hablamos, nosotros que seguimos al Señor, ¿sí? Los que queremos de Dios. Si reconocemos su gloria, su majestad, su poderío, ¿verdad?, en toda la creación, como decíamos, ¿no?, ¿quién no se ha maravillado frente al cielo en la noche? ¿Quién no se ha maravillado frente a las tormentas? ¿Sí? ¿O usted ha mirado el cielo cuando uno dice, viene viento, ¿no? Conocemos, como dice el Señor, hipócrita, conoces las señales del cielo y no conoces las señales de los tiempos, pero realmente miramos y vemos las nubes, las tormentas, las maravillas del Señor. Nos hemos maravillado con una flor, en cantidad de cosas, ¿verdad? Un niño recién nacido en su perfección, en muchísimas cosas donde está la mano, la gloria del Señor, la creación del Señor, el detalle, ¿sí?, de que el Señor pone en todas las cosas, ¿no? Y el salmista aquí en estos otros versículos nos resalta la ley del Señor, ¿no? Y nosotros terminamos siendo bien hipócritas si no hacemos la voluntad del Señor, porque nos gozamos viendo la creación del Señor, el mar, las olas, la arena, los animales, todas las cosas que el Señor creó. Reconocemos su poderío, su majestad, porque no hay un organismo vivo que no tenga
la sabiduría del Señor, ¿verdad? No la hay, nadie puede decir, no la hay. Pero aún gozándonos en todo eso que vemos, muchas veces somos reticentes a hacer la voluntad del Señor, a hacer la palabra del Señor, ¿sí? Entonces este salmo, que es hermoso y podríamos decir, wow, gloria a Dios, nos está exhortando amorosamente, ¿sí? Y resaltando los beneficios de hacer la voluntad del Señor. Todos sabemos, ¿no? Y capaz que lo citamos hasta de memoria, ¿no? Las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Ahora nos analizamos realmente si estamos siendo obedientes al Señor. El tiempo es tan corto, el Señor viene pronto y quizás muchos de nosotros, llamándonos cristianos, sirviendo al Señor, trabajando para Él, no nos escudriñamos lo suficiente. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Y desear realmente la salvación y desear la palabra del Señor y vivirla, ¿verdad? Así que dice ahí, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. ¿Cuántas veces nosotros en la carne, ¿no? Decimos, tengo que cambiar, y uno no cambia, Cristo nos cambia, solamente Cristo nos cambia, nos hace nueva criatura, ¿verdad? Su palabra dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Dice, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. De lo más vil y menospreciado del mundo, Él escogió y nos agarró, sí, y puso su palabra en nuestra vida, nos salvó, nos cambió, la pone en nuestra boca para que podamos compartir estas buenas nuevas con otras personas, contar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Como lo dice acá, solo Él, a través de su ley, convierte el alma, ¿sí? Recordemos cuando estábamos en el mundo, cómo estaba nuestra alma. Ni siquiera sabíamos que teníamos una y sentíamos un vacío, una tristeza y una inseguridad y miedo y furia e ira. Así estaba nuestra alma, ¿verdad? Y el Señor, en su ley preciosa y perfecta, nos convierte, nos llena de gozo, de paz, de alegría, si le damos lugar, ¿verdad? Entonces realmente nosotros, si somos sus siervos, si estamos trabajando para Él o si estamos anhelando o avanzando en el camino, tenemos que escudriñar realmente cómo está nuestra alma, qué estamos sintiendo, si realmente nuestra alma está en paz, en esa paz que el Señor nos da, esa que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Tenemos que aprender a escudriñar nuestras vidas porque eso es seguro para nuestra salvación. Dice, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. O sea que muchas veces nos resulta un poco quizás chocante al principio cuando comenzamos a entender la palabra del Señor, ¿verdad? Pero bueno, en nuestro anhelo de cambiar nuestra vida o de salvar o cuando estamos empezando a amar al Señor, ¿sí? Nos esforzamos y hacemos lo que dice acá, los mandamientos del Señor son rectos, ¿sí? Porque reconocemos la justicia del Señor. Pero eso luego es lo que alegra nuestro corazón, lo que nos ayuda a amar cada día más a Dios, amén. Dice, el precepto es mandamiento, ¿verdad? Una orden o un mandamiento. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, ¿sí? O sea que tenemos acá, lo dice y lo dice en otras partes de la palabra, ¿verdad? Si nosotros ponemos por obra la palabra, el Señor nos va dando entendimiento. Si nosotros no ponemos por obra lo que vamos entendiendo, nuestros ojos son cerrados, ¿sí? Nosotros perdemos el entendimiento. El mismo Señor, ¿sí? Nos quita. Dice que al que tiene se le dará, y el que no tiene nada, aún lo que tiene no se le quita, le será quitado, ¿verdad? Porque si nosotros entendemos algo, no lo ponemos por obra, el entendimiento nuestro termina siendo embotado, cegado, ¿sí? Porque no nos interesa poner por obra. Y así vemos personas, ¿no? Que vienen una, dos veces, entienden algunas cosas y dicen, sí,
pero luego se vuelven a su vieja vida, no ponen por obra, y allí están en sus deleites y placeres, ¿verdad? Sin problema ninguno, sin nada, no les importa, ¿verdad? Porque su entendimiento es nublado completamente. Vemos aún personas que llegaron a tener el entendimiento como para predicar la palabra, ¿sí? Y luego se vuelven atrás, ¿sí? Tenemos que entender una cosa, muchas veces nosotros nos dolemos, ¿verdad? Porque sabemos el fin que le espera a cada uno y batallamos en oración por los apartados y se exhorta y se reprende y se predica y se habla y se insta y se pelea la batalla en oración y se pelea la batalla en oración por los apartados, ¿verdad? Pero aquí hay algo que dice, que lo vamos a mirar ahora, ¿verdad? Que dice, el temor del Señor es limpio, y lo dice, que permanece para siempre. Para siempre. O sea que aquel que se vuelve atrás es porque nunca tuvo temor del Señor, nunca llegó a entender, y obviamente faltaba el arrepentimiento, ¿verdad? Así que estábamos ahí. Dice, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Y miren lo que dice el salmista, y así tiene que llegar a ser en nuestra vida, ¿no? Un desasosiego y un anhelo de que cada día podamos vivir en la palabra y en la voluntad del Señor. Que el Señor tome en sus manos nuestro día y nos guíe en todas las cosas. Dice, deseables. ¿Qué son deseables? La ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Amén, dulces, 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 o sea, algo agradable, ¿sí? Como dice la palabra, o sea, la verdad, al presente ninguna reprensión es buena, pero el fruto, ¿sí? Lo que obtenemos luego es bueno, y aquí lo dice, ¿no? El hacer la obediencia alegra el corazón, los mandamientos de Dios alegran el corazón. Tenemos que entender que tenemos un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, pero no es un Dios que no ame, sino que nos ha amado con ese amor tan grande, ¿sí? Que todo lo que Él nos da es mejor que lo que nosotros podamos imaginarnos. Entonces, seguimos exhortando y exhortando porque el Señor ha puesto esta carga. Anhelemos hacer la voluntad del Señor. Batallemos contra las rebeldías en nuestra vida, contra las desobediencias, contra esas sorderas que nos vienen de vez en cuando nos parece que la palabra está siendo muy pesada, realmente es lo único que nos salva, ¿verdad? Como siervos y siervas se están justificando o tratando de amoldar la palabra porque les resulta quizás muy pesado seguir adelante, pero realmente lo que ha pasado es que esos siervos y siervas no están dejando las cargas. No están dejando las cargas en el Señor, porque el Señor es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Amén. Así que dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón, ¿no? Tiene que chocarnos la palabra del Señor, obviamente tiene que chocarnos, tiene que pegar donde estamos mal. Entonces, aquel que ama al Señor, cuando se siente golpeado con la palabra, cuando se siente pinchado, cuando ve alguna reprensión, no importa si está errado o no, la lleva a oración y se escudriña, se busca, porque eso es seguro para nuestra salvación. Amén. Tenemos que desearlo, anhelarlo. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y entendamos, ¿no?, la palabra de siervos. Entendamos, por favor, si alguna persona dice que está sirviendo al Señor y no se está congregando y no está sujeta a un pastor, servir al Señor no es hablar de Él.
Servir al Señor es hacer su voluntad, es escudriñar su palabra y ponerla por obra, toda, no un poquito. Recordemos que en Apocalipsis, ¿no?, nos dice que el que quitare, y quitar de la palabra, no es que yo, que estoy predicando, predique de menos, no, es que el que está viviendo la palabra no la viva toda. Entonces nosotros tenemos que anhelar y desear vivir la palabra con cada tilde, con cada punto, con cada coma, tal y cual es, guiados por el Señor en el entendimiento, amén. Y mucho más ahora que cada día estamos en los tiempos finales y que hay cada vez más personas usadas por el diablo para tergiversar la palabra, ¿no? Dios nos guarde, nos libre de que nuestro entendimiento sea contaminado o nos tuerzamos, ¿sí? Por eso es necesario despojarnos de toda la concupiscencia, de todas las cargas, de todas las cosas, para que realmente seamos guiados en el entendimiento de la preciosa palabra del Señor por el Espíritu Santo, amén. Dice en el 12, y entendamos esto, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Ciertamente, si el Señor no nos da entendimiento de nuestros errores, nosotros no los entendemos. Podrán quizás nuestros hermanos ver nuestras fallas, pero si el Señor no nos muestra nuestros errores, no nos da entendimiento, ¿sí?, no ministra el Espíritu Santo dando convencimiento de pecado, no los entendemos, ¿sí? No los entendemos. Ahora, si yo no busco y no quiero entender, y no quiero la santidad, y no quiero hacer la voluntad del Señor, prefiero seguirme engañando en que estoy bien, ahí seguiré. El que es injusto, siga injusto todavía, amén. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amén. Ese tiene que ser nuestra preocupación diaria, ¿no? No cargarnos con otras cosas. Esa tiene que ser nuestra preocupación diaria. Ser agradables para el Señor. Ser agradables para el Señor, ¿verdad? Serle fieles, fieles en todas las cosas, ser útiles en sus manos y agradables a Él. Dice, líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuántas cosas haremos en el correr del día, en milésimas de segundos, que ofenden la santidad del Señor y nosotros ni siquiera nos damos cuenta? Si tendremos que depender de la misericordia del Señor, y solo por su misericordia es que podemos permanecer en el camino, amén. Entonces tenemos que entender cómo dependemos del Señor. Sí, no es por obra, sino por fe en la misericordia del Señor que seremos salvos, amén. Dice en el 13, preserva también a tu siervo de las soberbias. Vamos a mirar esa palabra ahora después. Que no se enseñoreen de mí, ¿sí? O sea, que no me dominen las soberbias. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Dos palabras, soberbias y rebelión. Soberbias y rebelión, ¿verdad? Soberbia es un sentimiento de superioridad, ¿verdad? Y podemos decir, no, pero yo soy humilde. Ahora tenemos que reconocer una soberbia muy disimulada dentro del pueblo. Hacer algo sin consultar al Señor, ¿no es soberbia? ¿No es soberbia? Si, por ejemplo, yo tengo una empresa y tengo un empleado, y mi empleado, cuando yo no estoy, decide por su cuenta regalar algo de la empresa, eso no está contra la voluntad del dueño, ¿no? O sea, ni siquiera pidió permiso, lo hizo directamente. Eso es soberbia, ¿verdad? Y si nuestra vida le pertenece a Dios, si nosotros decimos con nuestra boca, no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí, sí, amén. Y el vivir es Cristo, ¿no? Todo lo tengo por basura. Es fácil decirlo. Ahora, ¿será que nosotros realmente consultamos y vivimos en la voluntad del Señor? Que le consultamos todas las cosas, que ponemos nuestros deseos, anhelos, lo que pensamos, el día a día en las manos del Señor para que Él tome nuestro día y nos guíe y nos use en todo lo que hagamos, porque somos sus siervos. Siervos, dependemos de Él. A Él tenemos que servir. Todo lo que hacemos tiene que ser como para Él, ¿verdad? Entonces, en el momento que yo, por ejemplo, decidí ir a tal lado, yo decidí ir a tal lado. Cuando voy yendo me doy cuenta que yo no oré
Ni le pregunté al Señor si era su voluntad, ni no, yo decidí porque quiero tal cosa. Eso no es soberbia. Eso no es soberbia. Y el Señor es tan lindo. Cuando nosotros presentamos con antelación delante del Señor lo que, mira, Señor, quiero ir a tal lado, quiero viajar a tal lugar, Señor. Pero si es tu voluntad, ¿verdad? Y lo pongo ahí. Y a mí me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, ahora recientemente, y en 1, 2 días, 3, cuando mucho, al despertar, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo el Señor trata con nosotros, aun cuando dormimos, ¿no? Al despertar me despierto con la certeza y seguridad de que voy tal día. No es cuando yo quiero, sino no es mi tiempo, sino cuando el Señor lo diga, tal día voy a ir. O ahora no, o más adelante. La respuesta del Señor llega. Ahora nosotros tenemos la humildad y obediencia de esperar en la respuesta del Señor, o nos manejamos con soberbia, ¿sí? Recordemos que a medida que nosotros avanzamos en el camino, ¿sí? Tenemos que escudriñarnos más detalladamente. Porque quizás para alguien que recién viene a la iglesia, la soberbia es un problema de carácter, ¿no? Pero nosotros que somos cristianos, que somos siervos del Señor, que hablamos esta palabra, ¿no? Tenemos que escudriñarnos con lupa realmente porque tenemos hechos de soberbia, ¿sí? Y dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entendemos, sabemos, conocemos a Dios que Él no tiene por inocente al culpable y que no hay pecado grande ni chico, ¿verdad? Entonces, si yo decido ir a la esquina y voy contra la voluntad del Señor, voy en soberbia, estoy en rebeldía. Dice, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Vamos a terminar de leer el Salmo y vamos a irnos a ver el tema de la rebeldía, ¿sí? Dice en el 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Miren la preocupación de David, ¿no? Y nosotros tenemos siempre que recordar, ¿no? El ejemplo que el Señor nos deja en el rey David, de quien él dice que tiene un corazón agradable al Señor. Un corazón agradable. ¿Por qué? Miren, él se preocupaba de estar bien delante del Señor. Amaba la palabra del Señor, los preceptos del Señor. Caminaba en ellos o lo intentaba en todo momento, ¿verdad? Su preocupación era ser libre, que el Señor le pudiera perdonar aún los pecados, aquellos que eran ocultos al Señor. Otro puede decir, no, pero yo no los conozco. Como el Señor dice, ¿no? He pasado por alto el tiempo de tu ignorancia. El Señor nos perdona eso. Pero nosotros tenemos que amar al Señor en el punto de no querer ofenderlo, querer agradarle en todas las cosas. Amén. Entonces dice ahí en el 13, dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. O sea, en santidad plena, porque estamos delante del Señor en todo momento y somos de Él. Lo que hablamos, lo que pensamos, lo que sentimos, todo que sea agradable al Señor. Amén. Vamos a mirar un pasaje que ya lo conocemos, pero es bueno repasarlo, ¿verdad? Vámonos allí a 1 Samuel. Bendito es el Señor. Cuando Saúl desobedece, ¿verdad? Para que podamos entender cómo le fallamos al Señor en pequeñas cosas. Amén. Vamos a leer 1 Samuel 15. Vamos a leer 2 versículos nada más, porque ya conocemos estos pasajes, amén. Pero vamos a recalcar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos entender y escudriñar nuestras vidas y realmente lleguemos como el rey David a anhelar esta santidad delante del Señor, amén. Así que 1 Samuel 15, vamos a leer 22 y 23. Sí, aquí Samuel... No sé si hablé correcto, pero quien falló fue Saúl y Samuel es el profeta que lo amonesta, ¿verdad? Y me corrijo porque no sé qué es lo que dije,
y muchas veces confundo los nombres diferentes, Saúl y Samuel. Amén. Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? ¿No? O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer más que serle obediente al Señor. Es lo que más Él ama y es lo que más nos garantiza la salvación, ¿verdad? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, ¿sí? Prestar atención, ¿sí? O sea, no solamente ser obediente, sino prestar atención. Prestar atención a lo que realmente el Señor quiere, a cuál es la voluntad del Señor, ¿sí? Porque no es lo mismo ir a la esquina con en voluntad del Señor si yo no atendí qué era lo que el Señor quería que yo hiciera en la esquina, ¿no? O cómo me tengo que comportar o hablar lo que Él quiere que yo hable, ¿no? Entonces hay que prestar atención, velar en todo momento y escuchar la guía del Señor. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Entendemos que en el momento que yo soy rebelde, ¿estoy sirviendo al diablo? Y no se puede servir a dos señores. ¿Estoy abriéndole la puerta al diablo? ¿Eh? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Obstinación. ¿No será que estamos obstinados en algo, ¿no?, que pensamos que es la voluntad del Señor, pero no se lo hemos puesto? Imagínese, no sé, le pongo, por ejemplo, Pablo, cuando quiere ir a un lugar, ¿no?, ¿qué hacía? Le preguntaba al Señor. Y cuando era la voluntad del Señor, él iba, aunque él quería ir antes, pero era cuando iba, cuando el Señor decía, ¿verdad? Entonces, si yo me obstino, y yo, por ejemplo, ¿cuántos se levantan como predicadores a sí mismos? ¿Por qué? Porque quieren hablar la palabra del Señor y porque ellos esto, aquello, pero el Señor nos mandó. Es la voluntad del Señor. O sea, la voluntad del Señor es que todos hablemos de la palabra de Él, ¿verdad? Que prediquemos, que le hablemos a todas las personas, pero que nos levantemos como maestros. Es la voluntad del Señor. Entonces dice ahí, dice, como ídolos e idolatría la obstinación del Señor. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros queremos y ponerlo en las manos del Señor para que sea su voluntad y sus tiempos, porque en una de esas el Señor no quiere que nosotros abramos la boca. Todo tiene su momento, su tiempo, el Señor sabe. Y muchas veces, ¿sí?, muchas veces por obstinación, porque damos por sentado que es la voluntad del Señor y los tiempos del Señor y todo, terminamos siendo apaleados, no vamos en victoria, ¿sí?, porque Él no va delante de nosotros. Él va y nos guarda un poco por decir, bueno, este siervo porfiado o sierva porfiada, vamos a proteger que no me lo maten. ¿Sí? Pero cuando nosotros vamos en la voluntad del Señor, hay victoria. Así todos nos matasen, hay victoria porque nos vamos con Él. Amén. Pero ahí dice entonces, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea que cuando hay rebeldía, ¿sí?, cuando hay obstinación, estamos desechando la palabra del Señor. Amén. Vamos a mirar lo que dice el diccionario, un diccionario secular, no bíblico, secular, de la palabra rebelde. Y vamos a prestar atención. Rebelde dice que se rebela, subleva u opone resistencia. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros no prestando atención, tapándonos un poquito los oídos, ¿sí?, porque quizás nos cuesta mucho dejar lo que tenemos que dejar,
Cuando venimos al camino nos ha pasado. Escudriñémonos hoy, si ya estamos hace tiempo, que no nos vuelva a pasar, que no nos esté pasando, ¿sí? Dice que se revela, subleva u opone resistencia, oponemos resistencia a la palabra del Señor. La palabra del Señor, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. O sea, la palabra hace la obra. Si nosotros nos rebelamos, no la dejamos. Amén. Dice, enfermedad resistente a los remedios. Cuando somos, leíamos recién en el Salmo, el precioso Salmo 19, ¿no? Que dice que la palabra del Señor, los preceptos, la ley del Señor es lo que cambia el alma, lo que nos sana. Nos sana la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros en nuestros dolores, ¿sí? En nuestros dolores, no dejamos entrar la palabra del Señor, que es la que nos sana. ¿Cuántos les cuesta perdonar todavía? ¿Por qué? Porque son resistentes a la palabra del Señor, que es nuestro remedio, que es lo que nos sana, nos libera, ¿sí? La palabra es ineficaz. No. Nosotros somos rebeldes, resistentes a la palabra. Amén. Dice, enfermedad resistente a los remedios. Y otra, y prestemos atención, que es difícil de educar, dirigir o controlar porque no obedece. Que es difícil de educar, dirigir o controlar porque no obedece. ¿Cuántos de nosotros nos hemos estancado en el camino? Quizás en el pasado, quizás nos esté pasando, miremos que no nos pase. Si no nos está pasando, que no nos pase, y si nos está pasando, que podamos arrepentirnos. Amén. Dice que es difícil de educar, dirigir o controlar porque no obedece, Tenemos que ser obedientes. ¿A qué? A la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso, ¿para qué una imagen en movimiento en la filmación si nosotros tenemos que estar con nuestros ojos en la palabra, escudriñando lo que se nos habla, ¿verdad? Vamos a mirar el Salmos 16. Vamos a irnos al Salmos 16. Vamos a ir atesorando, que el Señor talle como tallaban los mandamientos, ¿no? Con cincel en la roca, bueno, que así quede la palabra del Señor en nuestro corazón para ponerla por obra, para escudriñar y poner por obra la palabra del Señor. Amén. Salmos 16. Y el subtítulo aquí en la Reina Valera 1960 dice, una herencia escogida. Una herencia escogida. Amén. Entendamos, a ver, una herencia, ¿no? Es cuando alguien muere, o sea, muere alguien y te deja una herencia. Entonces, esta herencia es la herencia que nos da nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio en la cruz, el precio de sangre pagado por nuestros pecados, ¿sí? Y el rey David dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. El rey David, ¿no? Que leíamos recién en el Salmo 19, que sus mandamientos, sus preceptos eran para él más que un oro, que mucho oro refinado, ¿sí? Más deseable que mucho oro refinado, ¿sí? Que quiere que todo su ser sea agradable al Señor, ¿no? Entonces dice, oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Y cómo podemos llegar a vivir en esta manera, anhelando siempre el ser agradables al Señor? ¿Cómo? Sencillamente, ¿qué es lo que convierte el alma? La palabra del Señor, siendo obedientes. Si nosotros comenzamos a obedecer a la palabra, poniendo por obra cada cosa que vamos entendiendo, esta palabra que es viva y eficaz convierte nuestra alma y nuestra alma anhela al Señor, anhela ser agradable al Señor. Amén. Así que dice, oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. O sea, nada de lo que pueda venir, hacer o decidir sin que seas tú, es bueno para mí. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios.
Y ahí está la desobediencia, ¿no? Acabamos de leer en 1 Samuel 15, ¿no? Que la obstinación es como ídolos e idolatría. Estamos sirviendo a otro Dios cuando somos obstinados, cuando todavía por nuestra obstinación dejamos que permanezcan fortalezas que el diablo tiene en nuestra vida y nosotros nos llamamos siervos, ¿no? Cuando nuestro mismo Señor Jesucristo nos llama a crucificar todas las cosas, a dejar todas las cosas, a cargar nuestra cruz y seguir al Señor, ¿sí? Crucificar deseos, sentimientos, pasiones, todas las cosas, todo, ¿sí? Por cuanto Él murió por nosotros, nosotros tenemos que morir por Él. ¿Cómo morimos? Crucificando todas esas cosas, amén. Y morimos para vivir, gloria al Señor. Dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. El Señor es la porción de mi herencia y mi copa. Ajá. Tú sustenta mi suerte, mi copa, la copa que he de beber, mi Señor, o sea, su voluntad, las pisadas dejadas por nuestro Señor Jesucristo. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, o sea, que cada cosa que sucede en mi vida sea la voluntad del Señor. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Un versículo hermoso, hermoso, en el cual el rey David manifiesta preciosamente que ama la voluntad del Señor, que Él es obediente y quiere ser obediente, y si no es obediente se arrepiente enseguida. Amén. Pero tenemos que escudriñarnos nosotros mismos para descubrir esas desobediencias, estar atentos, como leíamos, ¿verdad? En 1 Samuel. Bendeciré al Señor que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. Y esto es lo que hablábamos hasta hace un momento, ¿verdad? Un ejemplo en mi vida, ¿no? O sea, yo pensaba ir a un lugar, pero obviamente lo puse en la mano del Señor. Bueno, tú me dirás si voy, si no voy, cuándo voy, todas las cosas en tus manos, ¿no? Y bueno, y ahí quedé esperando la respuesta. Esto, bueno, no sé, hace unos cuantos días. Hasta que hoy, anoche no sabía lo que iba a hacer, hasta que hoy de mañana cuando me despierto, uno se despierta con ese sentimiento sabiendo que es Él que nos ha dado el entendimiento, que nos ha dado esa certeza de si vamos a ir, si no vamos a ir, cuándo vamos a ir, qué vamos a hacer, todas las cosas, ¿verdad? Y es precioso. Ahí en las noches el Señor trata con nosotros. Dice, bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Cómo podemos decir que el Señor va delante de nosotros y pelea como todopoderoso gigante si nosotros no estamos yendo en la voluntad del Señor? Si nosotros no ponemos todas las cosas en las manos del Señor, amén. Así que dice, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Nuevamente se confirma que realmente la obediencia al Señor nos da gozo, nos da paz, nos alegra. Y obviamente que nuestra carne, dice, mi carne reposará confiadamente. ¿Podía decir eso el rey David, que tenía guerras, batallas? Obviamente que sí, y nosotros también podemos decirlo si somos obedientes. ¿Por qué? Porque sabemos que si vamos en la voluntad del Señor, si partimos con Él a la gloria eterna. ¿Sí? Ahora, si nosotros no estamos en obediencia, ¿será que realmente podemos reposar confiadamente? Sabiendo que no estamos prontos. Realmente tenemos que pensarlo muy bien. Y eso también nos sirve para ver, ¿no? ¿Realmente estamos confiados? Porque si estamos confiados, bueno, ¿será que estamos caminando bien? O si no estamos confiados, alguna cosita hay. Tenemos que escudriñarnos, ¿no? La palabra es tan linda, el Señor precioso nos ha dejado esta perfección que es la palabra para aprender también a escudriñar nuestras vidas. Amén.
Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y aquí este versículo, ¿no?, ha sido citado por Pablo, por Pedro, para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, para siempre. No podemos decir, sí, bueno, pero hay hermanos que están haciendo la voluntad del Señor y son perseguidos y son golpeados y son azotados. Pero, a ver, es cierto, y el Señor no nos promete otra cosa, pero estamos hablando del gozo interno del corazón. Recordemos a los discípulos, los habían apaleado, los tenían presos y ellos cantaban, alababan al Señor, ¿sí? Porque estaban gozosos de servirle al Señor, porque habían crucificado sus deseos, sus pasiones, todo por el Señor, ¿verdad? Entonces eso es lo único que nos da las fuerzas para seguir adelante. Entonces cuando estemos debilitados, cuando nos sintamos cansados, cargados, recordemos, tenemos que crucificar, renunciar, desligarnos de nuestra carne, convertirnos, entregar las cargas y seguir adelante. Y seguir adelante para que el gozo permanezca en nuestro corazón. Amén. Quiero leer otros pasajes más, así que vámonos a Salmos 40. Bendito el Señor. Salmos 40, y vamos a leer ahí 2 versículos también, solamente para seguir confirmando y maravillándonos en esta preciosa palabra y que realmente pueda quedar grabado, ¿sí? Como decíamos, ¿no? Con cincel en la piedra de nuestro corazón. Qué hermoso y cuán conveniente es ser obedientes al Señor. Y cómo debemos declamarle, porque aún vemos, ¿no?, que muchas veces hay rebeldía en nuestra vida, pero el único que nos puede sacar la rebeldía es el Señor. Ahora yo tengo que tener la humildad de reconocerlo y postrarme delante de Él. Porque todo lo que yo no logro tengo que pedírselo a Él. ¿Y quién nos cambia? Leemos, ¿no?, en el Salmo ahí cuando decía, ¿no?, su ley, su palabra es la que convierte el alma. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, hermano, hermana, amigo, oyente, si usted escuchó, entiende, identifica una pequeña rebeldía, soberbia en su vida, caramba, corra las rodillas y pídale al Señor que lo libere, que lo cambie, que lo haga nueva criatura. Amén. En la humildad, en la mansedumbre, en la obediencia. Salmos 46, vamos a leer. Bendito el Señor. Dice ahí el título, Alabanza por la liberación divina. En el 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Precioso el Señor. Se refiere, ¿no?, en el rollo del libro está escrito a nuestro Señor Jesucristo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. ¿Sí? O sea, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para el Señor? Ser obediente es lo único que nosotros podemos ofrecerle a nuestro Señor Jesucristo. Obediencia. Esa obediencia es la que nos asegura que nuestra alma va a ser convertida, transformada, que vamos a poder nacer como nueva criatura, que vamos a ser libres, porque Él es el que nos hace libre. Amén. Bendito el Señor. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. ¿Sí? Estemos atentos. Él abre nuestros oídos, Él nos habla a través de la palabra, nos exhorta, nos trae pensamientos, nos habla en la noche, cuando nosotros estamos en comunión con Él, amén. Tenemos que aprender a identificar quién nos habla y qué nos habla. Muchas veces es mucho más agradable escuchar lo que nos dice el enemigo, ¿sí?, que escuchar lo que nos dice Dios. Pero sabemos que el resultado y la salvación, si realmente anhelamos,
es la palabra de Dios. Entonces hay que escudriñar, amén, estar atento y velando, estar atento, como se exhortaba ahí en 1 de Samuel 15:22. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén, así tenemos que vivir, con su palabra en el medio de nuestro corazón, amando y adorando el hacer la voluntad del Señor. Esa tiene que ser nuestra prioridad, amén. Vamos a leer el Salmo 143. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. 143. Vamos a leer el versículo del 9 al 12. En el subtítulo de este salmo dice súplica de liberación y dirección. Es otro salmo de David, ¿verdad? Salmo 143, 9. Dice, líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cada uno, cada ser, cada persona que quiere buscar de Dios tiene que establecer una relación con Dios, ¿no? Y tiene que aprender a entender al Señor, a escucharlo. Algunos muy privilegiados han escuchado la voz audible del Señor, ¿no? Y bueno, hay que escudriñar bien, ¿sí? Porque el diablo habla también, amén. Pero dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, ¿sí? Enséñame a hacer tu voluntad. Entonces nosotros tenemos que aprender a escudriñarnos, aprender a conocer esa certeza de cuando sabemos que lo que hay en nuestro corazón para hacer, para ir, para decir, es del Señor. Tenemos que aprender a identificar eso, amén. Que no sea emocionalismo de la carne, sino la paz, la certeza de que es Dios. Y Dios nos enseña y nos da esa certeza, amén. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Señor, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. ¿Por qué? Dice, porque yo soy tu siervo, siervo fiel. No lo dice, no dice fiel, es su siervo porque sirve, ¿no? Pero hay siervos negligentes. Escudriñemos qué tipo de siervo estamos siendo, amén. Tu siervo fiel. Realmente a veces estamos encaminados, nos pasa, ¿sí? Estamos predicando la palabra, trabajando, batallando y viviendo lo que nos toca vivir en este mundo y nos cargamos, pero seguimos adelante, seguimos, pero tenemos que detenernos a veces, ¿no? Porque nos hemos contaminado, nos hemos cargado, las obras de las tinieblas nos han golpeado tanto que realmente ya no estamos en esa certeza, no estamos sintiendo la paz, pero nos sentimos cargados, ¿sí? Y no porque yo tengo que pelear la batalla, yo, y nos estamos apartando del Señor, ¿verdad? Nos estamos apartando y comienzan a pasar cosas en nuestra vida y decimos, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? ¿No? O sea, nosotros tenemos que estar siempre atentos, como decía, ¿sí? Estar atento, velando en todo tiempo, ¿sí? El Señor nos habla a través de su palabra de gozo, de paz, de seguridad, aún en los tiempos de tormenta, ¿sí? Entonces tenemos que escudriñarnos. Cuando eso no está, algo pasó. Entonces tenemos que dejarnos guiar, tenemos que decir al Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y como dice al final, porque yo soy tu siervo. Amén. Recordemos que aquellos que oyen la voz del Señor lo conocen y lo siguen. Entonces tenemos que aprender a estar atentos. Amén. Vámonos a Isaías, 58. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre.
Isaías 58. Ahí comienza en Isaías hablándonos, ¿no?, del ayuno, pero en realidad nosotros vamos a leer 2 versículos al final y es sobre la observancia del día de reposo. 58:13. La Reina Valera 1960 tiene los subtítulos, ¿verdad? Y ahí en el 13 dice la observancia del día de reposo. Y el día de reposo es algo que es para el pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos guardan el reposo, el día de reposo, y hay algunas sectas que guardan el día de reposo. Para nosotros, aquellos que realmente estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos habla de un reposo, nos habla en Hebreos 3, ¿sí? De un reposo, el reposo del pueblo, y nos dice reposo de hacer nuestra voluntad. Repáselo en Hebreos 3, amén, el reposo del pueblo, repáselo, amén. Pero vamos nosotros a ir cerrando con estos 2 versículos en los cuales Isaías se refiere al reposo, ¿no? En este caso, el día del reposo que guardaba el pueblo de Israel. Volvemos a decirlo, para nosotros, cristianos, que estamos en el pacto con nuestro Señor Jesucristo, esto tenemos que aplicarlo cada día de nuestra vida, reposar. Vamos a mirar. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Si hiciéramos esto, podremos deleitarnos en el Señor. Otra preciosa señal del Señor. Si nosotros estamos en cierto momento, nos detenemos a pensar cuánto hace que no tengo esa oración delante del Señor, esa oración de que yo me derramo delante del Señor, esa oración quizás que me quebranto, que puedo entregar todas las cargas, esa oración en la cual yo me deleito en la presencia del Señor. ¿Cuántos días hace? ¿Cuántos meses? ¡Qué terrible! ¿Cuánto tiempo hace que yo no tengo una oración así? ¿O nunca la he tenido? Si eso está sucediendo en nuestra vida o sucede, tenemos que parar en ese momento y observar que hay algo de lo que estamos haciendo que no es la voluntad del Señor, sino la nuestra. ¿Sí? Porque acá dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, ¿sí? O sea, no hacer nuestra voluntad, no andar en nuestros caminos, no hablando nuestras propias palabras, sino la voluntad del Señor, la voluntad del Señor, la voluntad del Señor cada día, cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Si hacemos eso, dice, entonces te deleitarás en el Señor. Entonces, si no nos estamos deleitando en el Señor, si nos está faltando esa oración, aunque sea una vez al día, esa oración en la cual nosotros nos deleitamos en la presencia del Señor, pues hermano, hermana, amigo, oyente, no estamos haciendo la voluntad del Señor. Estamos yendo en pos de nuestras voluntades, ¿sí? De lo que nosotros queremos. Amén. Bueno, y el Señor nos bendiga. Y Él lo hace, ¿no? Que la palabra quede ahí, que quede dando vueltas en nuestra cabeza y que podamos recordarlo cuando estemos cargados y que podamos recordar cuando realmente nos sentimos cansados, que realmente tenemos que escudriñarnos si estamos yendo en la santa, preciosa y plena voluntad de nuestro Señor
Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias te damos por esta preciosa palabra que tú nos has hablado, mi Señor. Te rogamos, mi Señor, que esta palabra preciosa, Padre, esté llegando, esté siendo ministrada, sobre todo aquel que disponga el corazón, Padre Santo. Toca almas, sálvanos, mi Señor, porque el hecho de que te estemos sirviendo hoy, Padre, no garantiza que seamos salvos, Señor. No garantiza, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a anhelar a hacer tu santa voluntad en cada momento de nuestra vida, mi Señor. Ayúdanos a escudriñarnos, Señor. Líbranos, Padre, y ayúdanos a estar atentos, Señor, a nuestro sentir, Padre, para que podamos identificar, Padre Santo, cuando, mi Señor, nos torcemos, nos desviamos, nos contaminamos, Padre. Salva almas, mi Señor. Despierta, rescata almas del error, Padre Santo. En el nombre de Jesús, rescata almas, mi Señor. En el nombre de Jesús, y que podamos serte útiles cada día en nuestra vida, Señor. Y que nuestro anhelo, Padre, sea tal cual el que leíamos ahí del rey David, Señor. Que anhelemos, Padre, tu voluntad, tu palabra, mi Señor, en nuestras vidas, Señor, como lo más preciado, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias te damos, Señor. Amén.